La Torre de Don Borja, el año pasado se planteó, o nos planteamos, que nos gustaría contar con un espacio donde pudiésemos ver obra de artistas españoles que en su exploración de los nuevos lenguajes, que por su singularidad, que por su proyección, que por su calidad, pues pudiesen ser considerados nuevos valores del arte en este país. Y elegimos hacer una convocatoria, por acotar un poco todo, en la que invitamos a participar a galerías del norte de España, de las comunidades del norte de España, que están unidas por esa autovía A8 que discurre a través de la cornisa cantábrica. Invitamos a participar a galerías del norte de España que participan a su vez en Arco. Y les invitamos a que nos trasladaran sus propuestas. Participaron la Galería Cibrián de San Sebastián, la Galería Carreras Mújica de Bilbao, la Galería Silió de Santander, la Galería ATM de Gijón y la Galería Nordes de Santiago de Compostela. Todos nos hicieron llegar su propuesta y un jurado presidido por Oliva Arauna, que está aquí con nosotros, y formado también por Marta López Polanco, por María Luisa Martín de Argila, por Violeta Janeiro y por Agustín Pérez Rubio. Y después, pues, de un debate largo, pues escogieron en el jurado la propuesta de Ana, y estamos muy contentos con que estés hoy aquí con nosotros. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Por haber sido seleccionada y por estar aquí con nosotros. Me gustaría que contextualizaras un poco tu trabajo, qué consideras que te define. Trabajas principalmente con lo escultórico, con la instalación, pero también hay referencias, me decías un día durante el montaje de la exposición, a lo literario, ¿no? Partes en muchas ocasiones de lo textual para trasladar eso que uno encuentra en los textos al lenguaje plástico. Empezamos grande, pero o sea, yo creo que nos pasa mucho a todas que la definición se va armando según vas haciendo, ¿no? Y yo desde luego como que tampoco tengo clarísimo como al 100% ni siquiera cómo definir lo que hago, porque se va definiendo como a medida que voy haciendo, ¿no? Como que a mí además es lo que me parece bonito. Desde luego que mi práctica es fundamentalmente escultórica, eso desde luego, ¿no? Como hay ciertas bases que sí que las puedo definir desde ahí, que no quieren decir que, por supuesto, vaya a ser siempre escultórico, ¿no? Ahora mismo, tal y como lo entendemos, si hago escultura, es una escultura que, como decías, está muy marcada desde lo literario, pero no tan explícitamente, ¿no? Como luego igual sí que lo podemos contextualizar más, porque muchas veces es simplemente a través de ejemplos, ¿no? Como yo voy generando obra, pues muchas veces es como amalgamas de referencias, cosas que van pasando, ¿no? Y normalmente siempre son impulsos iniciales, pero luego casi siempre es el hacer, vas haciendo y es un poco luego lo que te va guiando. No, esas referencias literarias, por ejemplo, sí que las veo que están muy impregnadas en mi práctica, o por ejemplo, ¿no? Como vais a ver ahora abajo, como hay ciertas formas reconocibles, ¿no? Como puede ser una gorra o puede ser una cinta de chándal, ¿no? Y eso, por supuesto, es reconocible porque me apetece que lo sea, ¿no? Como dentro de una ambigüedad, pero sí que no trabajo tampoco como con ideas lineales, o mis referencias literarias no están representadas, ¿no? De forma explícita o lineal en las prácticas. Es un poco como, bueno, partir de ahí y evidentemente como esperar que se entiendan como ciertos gestos o ciertos impulsos, pero si tus referencias son otras, para mí va bien también, ¿no? La verdad es que últimamente me gusta definir también mi práctica desde un poco lo sonoro, porque ahora mismo como tengo un poquito de... ahora mismo está yendo un poco hacia allá también, o sea que aparte de escultórico, también hay veces que hay sonido también. No se ha visto mucho hasta ahora, pero en mi proceso de generar obra también trabajo mucho desde lo sonoro y lo verbal, ¿no? Pero también ahora mismo, últimamente, estoy trabajando mucho en lo sonoro, que también lo entiendo muy escultórico en realidad, ¿no? Como, sí, y más o menos definiría un poco, no sé si es claro, suficiente, pero... En Compost, las piezas parten de persianas, ¿no? Que parecen venecianas, que
que permiten ocultar y ver a la vez, que filtra la luz, la gorra, ¿no? Que también nos protege de la luz, pero que impide al mismo tiempo que nos vean con claridad. Hay un juego premeditado con todo eso que dialoga con entrever más que con ver con claridad las cosas. Totalmente. O sea, como me gusta bastante trabajar un poco desde la ambigüedad. Sí que es verdad que es una ambigüedad que luego es bastante rotunda como cosa, pero sí, todo esto de la persiana, incluso por ejemplo, ¿no? Que vengo de Barcelona y me daba cuenta, en Barcelona hay una pieza que he puesto esta semana que es como una cortina súper densa de vaselina con ceniza, súper opaca, pero sigue siendo un poco esta idea también, como hay algo de este objeto, la cortina. Hay veces que es una referencia o una idea concreta y hay veces que es un objeto, ¿no? Que repites, exploras. Me acuerdo cuando empecé con la cortina venía mucho como incluso desde un lugar más estructural, ¿no? Como todas estas lamas de las tiras del chándal, que yo las entendía como las lamas de las venecianas, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues como me decía en el audio ese tan bonito, ¿no? Tu hija, como los que le gustaban los hilos. O sea, una vez ya empiezas como a formar la pieza, pues claro, pasaban otras muchas cosas, ¿no? Esos hilos me pedían más transparencia, al principio iban a ser mucho más opacas, ¿no? Como... Y con las gorras pasó un poco lo mismo, como que la idea inicial era, me acuerdo en su día, hacer como una gorra de serrín, que cuando la hice, ¿no? Como era una gorra como perfecta, se veía todo como... Pero luego esa, por ejemplo, nunca la he enseñado. Luego lo que me gustó es lo que pasó después, cuando se iba destrozando el molde, ¿no? Como que es un poco el resultado que hay abajo. Entonces hay veces que, bueno, como ese impulso inicial hay que... O sea, yo creo que mi práctica se define más un poco también por intentar, o sea, por a veces como abrazar esa cosa que no te esperas que sucede en el proceso, ¿no? Y tener la suerte de ser hábil para verlo o algo así, ¿sabes? Como... Eso que dices me recuerda a una cosa que defendía mucho José Hierro, el poeta, que decía que el poema que te sabes antes de escribirlo es siempre un mal poema. Y Exacto, que total. uno puede tener una idea previa, pero que es al trabajar cuando aquello que uno quiere decir aparece, ¿no? Claro. Has hablado de insistencia. A mí hay un filósofo que me gusta y es María Esquirol, que habla mucho de perseverar, de insistir, de golpear una y otra vez en el mismo sitio para poder profundizar y poder llegar a algo, ¿no? En lugar de estar saltando de una cosa a otra diferente. ¿Tú te identificas un poco con esa perseverancia, tener una idea e insistir en ella una y otra vez? Sí, un poquito, pero no quizás tanto desde la idea, porque como vuelvo a repetir, ¿no? La idea es como ese impulso, pero por ejemplo, ahora remito otra vez a Barcelona, ¿no? Me voy un poco ahí porque ahora mismo el cuerpo como que sigue un poco allí todavía, ¿no? Entonces, o sea, también, por ejemplo, todas estas piezas que he hecho, que en realidad tienen mucha relación con las que hay abajo, pero sí que hay algo de perseverancia o de repetición. Yo lo veo más desde el gesto, más que la idea. Es un poco como, la idea siempre está ahí, ¿no? Pero mi práctica es muy formal, o sea, es también he estudiado en el País Vasco y eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Como el formalismo, pero sí que hay algo como de ese hacer, de esa repetición, no es tanto, o sea, es que no sé muy bien, la verdad, como tengo que pensar cómo definir esto, pero desde luego que hay algo, es más el hacer, no sé muy bien, tengo que encontrar ahora como ese modo de hablar de ello, pero sí, hay una repetición, pero no es tanto como para encontrar un dominio de técnica, es más como... Es más para abrir, como es Una más para abrir, exploración. sí, como para abrir algo que hay ahí, ¿no? Porque en realidad, como todas estas piezas que parten, o sea, es un poco, hay veces que entiendes mejor algo que has hecho al cabo de 2 años por todo lo que eso te ha por todo lo que eso que hacías te ha impulsado de alguna manera a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, como yo, por ejemplo, estas piezas de aquí abajo las entiendo bastante mejor, que encima no son tan antiguas, en realidad las hice el año pasado, pero este año en concreto ha sido un año de producción muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay años que son como que van más rápido, ¿no? En cuanto al recorrido, y hay años que son como más lentos. Que
que el recorrido tiene un espacio diferente de alguna manera. Este año, formalmente, es muy rápido lo que veo, ¿no? Es muy rápido. Y entonces ahí sí que hay como, bueno, un entrar mucho en el gesto y cómo ese gesto evoluciona hacia otra cosa y hacia otra cosa. No diferente, ¿no? Pero cómo te va pidiendo, no sé muy bien, me gustaría encontrar como una analogía ahora mismo, ¿no? Pero creo que es algo como muy natural, como que el cuerpo te va pidiendo, ¿no? Porque yo no, o sea, esta cosa como un poco más obsesiva de la repetición no me interesa tanto, como es un poco más un hacer que avanza, ¿no? Como de alguna manera. La gente que ha visto las piezas se fija mucho en las texturas, ¿no? Y se preguntan cómo, ¿no? A mí me remite también a la palabra artesanía, ¿no? ¿Qué artesanía hay detrás de la producción de estas piezas, ¿no? Estas piezas, ¿quieres decir cómo están hechas? ¿Cómo quieres saber un Sí, las poquito lamas en más? concreto que mezclan muchos materiales que tienen texturas muy variadas, colores diversos, ¿no? Son piezas que tienen muchas miradas posibles porque puedes girar alrededor de ellas. La vista desde lejos es una, pero cuando te acercas de repente, pues la pieza todavía se ensancha mucho más porque se llena de matices. Y bueno, si te apetece hablar de Sí, ello. claro. O sea, estas piezas empezaron mucho como por un interés mío de aprender a fijar un gesto. Luego también en ese momento me dieron una beca de producción en Matadero y siempre, bueno, lo que me apetecía hacer, digamos, como con ese dinero de la producción, era aprender como a entender cómo se hace un molde, ¿no? Como aprender cómo esta cosa del molde. Entonces, bueno, como llamé a una persona que sabe mucho de esto y entonces invertí un poco, bastante tiempo en ese momento en aprender a cómo hacer un molde. Entonces hay algo que yo creo que pasa mucho, porque lo he hablado como con otras artistas, como hay algo también como de ese descubrimiento de cómo se hacer un molde y cómo desmoldas, que es bastante mágico, ¿no? Lo que pasa es que a mí enseguida como esa magia se me... O sea, como que me parecía más como un truco de magia casi, ¿no? Como va, qué bien saber cómo poder sacar un molde, ¿no? No sé si, bueno, un molde, ¿no? Como cuando haces algo que copia un poco la forma y te sale perfectamente, ¿no? Como, y eso pues, lo puedes hacer, por ejemplo, con silicona para que te salgan como todos los detalles, ¿no? Que yo buscaba también eso, que saliesen de alguna manera todos los detalles de las puntadas, de las gorras, ¿no? De las lamas, de los pantalones, que actuaban como lamas, pero enseguida, ¿qué es lo que me pasó un poco? Como la primera fue este molde de serrín, que me salió perfecta, ¿no? Como, pero había algo en esa perfección que no me interesaba, ¿no? Y de alguna manera estas lamas, lo que pasa, están hechas con moldes de silicona. Y lo que es la pieza son mezclas como de trozos de telas, de a veces dar... La azul es más limpia porque es una pieza que la hago antes, entonces los moldes están limpios. Los moldes de silicona, lo que pasa es que cuando echas la resina de alguna manera se calienta y erosiona un poco el molde, destruye el molde, ¿no? Un molde no es infinito, porque cada vez que lo usas pues se va deteriorando y depende de con qué hagas el molde. Lo puedes hacer, por ejemplo, de escayola, que es menos invasiva en el molde, pero la resina invade mucho, la resina deteriora mucho. Entonces lo que me pasó es que cada vez que se iba deteriorando el molde, que cuando sacas las lamas pues igual se te quedan más pegotes de silicona o de repente se deforma un poco, cuanto más se destrozaba el molde, más me interesaba lo que salía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves la pieza azul, que está limpia, de molde limpio, la otra es un poco casi como empujar ese deterioro que ya sucedía, que luego ya pues lo exageré, ¿no? Como metiendo incluso barro que usas para hacer el propio molde, pero que no hace falta meterlo ahí, ¿no? Entonces es un poco como esa relación que hay entre las dos, es casi como abrazar ese deterioro o algo así, ¿sabes? Como... ¿Cuáles son los temas de tu obra principales? Oh, no, no hay tema, es como eso, He y oído eso me hablar encanta. sí, he oído hablar en algunas entrevistas que para ti el tema del erotismo, el tema de lo perverso, de lo abyecto es importante. Sí, pero y no a la vez, ¿sabes? Como, o sea, y depende mucho de lo que estés trabajando, ¿no? Como,
evidentemente hay un tema, ¿no? Y hay seguramente, pero quizás como en 20 años pues seré capaz como de ver más, a ver qué tema había aquí, ¿no? Como ahora mismo, o sea, no trabajo con ideas como súper concretas, ¿no? Como mi proceso de investigación está, pero es como, no sé, me gusta que venga, se vaya, salga por otro lado, ¿sabes? Como no... no me gusta trabajar tanto como desde, pues mira, encontré como estas gafas, entonces intenté descubrir de dónde, ¿sabes? Como ese recorrido, me gusta hacerlo como, esta palabra ya no se lleva tanto, pero me gusta hacerlo de forma más rizomática, ¿sabes? Como, bueno, que entren y salgan cosas, que aparezcan otras por otro lado, ¿no? Como... Y es que el tema para mí es la forma, el tema para mí es el hacer, el tema para mí es la escultura, ¿no? Y evidentemente eso se impregna de la situación en la que tú estés, por supuesto, pero me cuesta mucho decir, me interesa la ecología, me interesa el erotismo, me interesa la literatura, porque es que un poco todo, pero en realidad lo que más me interesa es la forma, es la escultura, eso es la prioridad, ¿no? Luego, pues claro, como... Otras cosas suceden, pero es que eso es implícito, eso está ahí, cuando haces está ahí, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. ¿Cómo de importante es para tu trabajo la relación con otros creadores? Y aquí, si quieres, nos puedes Muchísimo. hablar del espacio Pradera. Espera, voy a beber justo. A ver, para mí... O sea, como... A mí me gusta mucho hablar de arte, es como que en ese sentido es como soy un artista que le gusta mucho hablar de arte, entonces me gusta también, pues bueno, rodearme de gente que también lo hace, ¿no? El hablar, me refiero, no siempre tiene que ser solo el hacer. Porque luego también lo veo como, bueno, es que esto es una cosa de aprendizaje continuo y yo la práctica artística la entiendo desde muchos lugares, desde la soledad del estudio cuando hace falta, desde la no soledad en el estudio cuando tienes que compartir, desde el diálogo post-expo, pre-expo, llamas a alguien, ven, dime qué opinas, vamos a una expo, hablamos de ella. Entonces, para mí, bueno, es que yo considero como... Por eso supongo que hago lo que hago, ¿no? Porque realmente como que lo entiendo alrededor de mi vida constante, ¿no? O sea, como que el periodo de aprendizaje para mí no termina como en la academia, ¿no? Como esto es para toda la vida, ¿no? Pero desde un lugar muy amable, muy feliz, porque yo entiendo el arte, aunque luego mis piezas, o sea, son duras y son a veces como difíciles de entender, ¿no? Desde incluso, pero no entiendo el arte desde el sufrir o desde, no, o sea, como para mí. Entonces me encanta, por supuesto, como, sí, hablar de ello. Y Pradera surgió porque... No sé, luego hay cosas que surgen de forma muy instintiva, también, como que Pradera surgió porque yo necesitaba un estudio y un sitio donde vivir y encontré este abajo en Madrid que estaba a pie de calle y de repente dije, bueno, pues estaría genial igual poder hacer como exposiciones de vez en cuando, ¿no? Desde un lugar como... Lo entendía, no sé, como un lugar muy intermitente, ¿no? Que tampoco tuviese una programación como... Bueno, que viniese y se fuese cuando hubiese lugar, pero sí que lo entendía como algo, porque para mí la práctica artística, por supuesto, como acontece en el estudio o en el diálogo, pero hay algo del proceso expositivo que ya no es solo la visibilidad, o sea, ya no es solo que la gente vea tu obra, que fenomenal, por supuesto, ¿no? Y compartir, pero hay un ejercicio a la hora de... Lo que sucede cuando tú instalas una exposición que no sucede en el estudio, no sucede porque el enfrentamiento con el espacio, que es una cosa que para mí, y hablo de enfrentamiento como algo positivo, también, aunque haya a veces como una lucha donde meto esto, aquí me encanta tal. Pero claro, yo entiendo también mi obra en concreto, la entiendo mucho desde el lugar desde donde se ve, ¿no? Entonces el proceso expositivo es muy importante para la práctica de un artista, para el avance. Yo aprendo mucho también de lo que quiero hacer
en un futuro, ¿no? O sea, ese desarrollo de obra pasa mucho también después de una expo, y no solo por la visibilidad está genial, pero como que es un poco como qué ha pasado aquí, qué ha pasado cuando he puesto esta pieza aquí. Entonces, para mí era muy importante que hubiese gente, o sea, invitar a gente en Pradera que pudiese tener ese momento, sobre todo el proceso instalativo, que fuese todo lo largo que hiciese falta, por ejemplo, pues yo qué sé, empecé, la primera expo se hizo con We Colors, que es un artista muy amigo mío, que ahora, por ejemplo, el año pasado, o sea, que le está yendo súper bien, que es que tiene tanto que decir. Y me acuerdo como que empezó a hacer unos dibujitos durante la pandemia, que los colgaba como en Instagram. Y me acuerdo, pues cuando hice Pradera, le dije a él, como te apetece enseñar tus dibujos aquí. Y me acuerdo como que lo primero fue como, pero ¿tú crees que van a tener que decir algo fuera del formato? Y fue como, bueno, pues vente y ponemos el dibujo en Pradera y vemos qué pasa, qué luz, cómo le pega, cómo... Entonces, el primer día de instalación, en realidad, fue él con su carpetita posando un dibujo en una mesa y ver qué le pasaba al dibujo cuando le pegaba la luz. ¿Sabes? Como ya está. O sea, tardamos un mes en montar eso, ¿no? Y él, yo creo que aprendió mucho de qué hacer con esos dibujos, incluso en ese momento, ¿no? Entonces, yo entendía Pradera mucho desde ahí. Pero bueno, ahora mismo ya no tengo ese espacio, pero como siempre lo he pensado como algo muy intermitente, pues bueno, pues ya volverá, ¿no? Desde otro lugar cuando tenga que volver, pero... La conversación, como siempre, La Torre está abierta a que, bueno, pues podáis intervenir, hacer preguntas o intentar resolver vuestras dudas con respecto a las cosas que está explicando. Sí. En ese proceso, ¿no? La importancia del hallazgo, ¿no? En el proceso creativo, ¿qué papel juega el azar, ¿no? En esa superposición de capas, ¿no? Capas tanto creativas, intelectuales. ¿Qué proceso, o sea, qué valor tiene el azar? O sea, el azar, claro, como tiene ahí su lugar, ¿no? Pero yo no lo fuerzo, ¿no? Como no, porque el azar, claro, también pensando mucho como en prácticas históricas, el azar tiene un papel fundamental a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y sobre todo como si pensamos en el arte conceptual, ¿no? Como de los 80, incluso había mecanismos, ¿no? Para forzar el azar, ¿no? Que hacía gente a veces. Yo no lo fuerzo tanto desde ahí, simplemente como dejo que suceda. Hay veces que veo cosas y hay veces que seguro que se me escapan otras, ¿no? Pero el azar está ahí todo el rato. Aunque quieras en algún momento controlarlo todo, ¿no? Como pues que es que nada es controlable. Pero sí, está ahí, pero no lo controlo. No tengo un mecanismo para que sucedan cosas o sea, no coordino ahí nada, ¿sabes? Como casi surge pues a veces a través de la fatiga o a través de los despistes poco, porque además no soy muy despistada, o sea que simplemente es más como una cosa, no soy despistada, pero igual sí que como soy muy en realidad soy bastante lenta, y miro mucho y reposo mucho, entonces viene más desde ahí casi como ¿qué sucede en estos periodos que dejo las cosas como que estén? Algo así, quizás. Es una cosa más de carácter casi que otra, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte en qué forma influye la literatura en tu obra, porque antes he creído entender que te interesa mucho este aspecto. Sí, o sea, la literatura, lo que pasa es que eso, espero responder lo más generosamente posible, pero la literatura está alrededor, pero nunca me gusta usar como referencia. Quizás, yo qué sé, depende también del formato, a veces de presentación de una exposición, ¿no? Hay veces que igual tienes que hacer una presentación, hay veces que es más una entrevista, igual de repente te apetece hablar sobre un par de libros que estabas leyendo en ese momento y de repente conectaron desde ahí, ¿no? Pero la literatura es algo más como presencial, que está ahí constante, ¿no? Luego sí que es verdad que hay modos de hacer que de repente quizás
encuentras como esta cosa como más de sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando encuentras de repente una referencia. A mí me pasó un poco, por ejemplo, recientemente, yo he estado muchos años en el Reino Unido y hay algo como... O sea, en la literatura también pasa, ¿no? Es un poco como, yo qué sé, la música, ¿no? Que evidentemente hay mucho género, hay mucho... Tú vas como de repente igual te gusta el jazz, pero alguien te conecta con electrónica y vas por ahí, ¿no? Y hay algunos que conectan más que otros. Lo que pasa es que lo que pasa con la literatura, que yo llevaba tanto tiempo, sobre todo teniendo referencias muy anglosajonas, que me abrieron como muchos modos de ver. Es que yo creo que va más sobre eso, ¿sabes? Más que aprender la historia de no sé quién que contó, es más como modos de ver y de sentir y de cómo te atraviesan cosas, ¿no? Entonces, como yo llevaba muchos años también... Bueno, y luego la literatura, pues supongo que, claro, si piensas en, yo qué sé, es como adentrarte, no sé si es como también si eres más introspectiva o como depende de dónde hayas crecido, si te gustaba un poco como irte a otro lado desde otro lugar, ¿no? Porque igual lo que tenías ahí no estabas del todo ahí anclada, ¿no? O no sé muy bien cuál es el origen, pero luego hay algo que siempre me ha gustado de lo verbal, como también yo tengo como background en música, en sonido, entonces para mí también hay algo como en lo verbal, que es muy sonoro, que lo entiendo mucho como desde la sonoridad de la cosa. Y me acuerdo como eso que decía, ¿no? De las referencias más anglosajonas, de los modos de ver, de repente como descubrir hace como unos 5 años Belleza y Felicidad, que era una editorial de Buenos Aires en los 90, que la llevaba Fernanda Laguna, ¿no? Como por decirte cosas que no están ahí abajo de forma explícita, pero que de alguna manera están aquí, que te atraviesan mientras trabajas, ¿no? Y a mí me pasó un poco, por ejemplo, leer casi como eso, pero en castellano, que parece que no, pero de repente era como que ese sentimiento de pertenencia, de modos de ver, encima en castellano, ¿no? Te atravesaba de otra manera. Entonces entiendo como lo verbal, el lenguaje, la literatura desde ahí, un poco casi como lo que hablaba antes de hablar con colegas de tu práctica, ¿sabes? Es un poco un acompañamiento que, bueno, como que te hace crecer, que te hace como sentir que formas parte de algo que en realidad está bien eso, ¿no? Como, no sé. Sí. Me encantaría que nos contases, Ana, porque nos mandaste en el dossier un proyecto que era una instalación de una cortina, pero ya de tela, si no lo entendimos mal, y que me pareció que luego la tenías plegada. Me gustaría mucho que nos explicases esa obra, porque has hablado de moldes, has hablado de siliconas, pero no has hablado para nada de eso, que no sé si es una vía abierta para... Total, esa pregunta es on point ahora mismo, porque en realidad es donde estoy. No quería igual meterme, pero ahora mismo es el momento adecuado, ¿no? Porque claro, lo que vais a ver abajo es un poco un previo a lo que me está preguntando Oliva, ¿no? Donde estoy un poco más ahora. Y toda esa obra viene un poco como, sobre todo como lo clave es casi como huir del molde. No tanto por... No, o sea, no, el molde está ahí, ¿no? Que es una fuente de conocimiento más, pero lo que me pasó, todas esas piezas de las que hablas, fue justo el año pasado me invitaron a hacer una residencia a Barcelona, en agosto, después de también otro momento expo en París, tal, como un poco el trabajo de este tipo de obra, luego en ese momento también la expo en Donosti, con Goyo, en Cibrián, y yo me apetecía un poco, también era agosto, ¿no? Imagínate hacer una residencia artística de repente en agosto. Pero justo este lugar, que es un poco parecido a cómo entiendo yo Pradera, es un espacio independiente que lo llevan 2 artistas catalanes, Mónica Planes y Alex Palacín, que son las personas que más les gusta hablar de arte que yo creo que he conocido en mi vida, ¿no? Y que en realidad son bastante claves ese acompañamiento
respecto a dónde estoy yo ahora en mi práctica, ¿no? Como por eso también las residencias, eso, tener ese espacio de repente, ¿no? De solo trabajar para eso es tan importante. Entonces yo me fui allí un poco como partiendo, no quería ir ni con ningún proyecto, nada, ¿no? Porque además ellas dan lugar a que puedas ir de esa manera, ¿no? Como creo que hay algo también de confianza, pues la que habéis tenido un poco también en mí aquí, ¿no? Que es súper importante para las prácticas artísticas, tener confianza en lo que pueda que pase o pueda que no pase, ¿no? Como algo así. Y ellas, desde luego, que confiaron mucho en mí, me invitaron simplemente desde ahí. Y yo me acuerdo que llevé un molde, un poco como un molde que no había usado nunca, pero creo que lo llevaba casi como no sé, pues algo como que te da seguridad, ¿no? A la hora de empezar. Y me acuerdo que yo iba con un molde, un trozo de tela que usé para cubrir en Pradera una estantería para una expo que hicimos de poesía, y iba con esta idea como de el gesto que se me quedó un poco. Es algo como que tenía en la cabeza, que me gusta, que quería explorar y trabajar, pero que estas piezas no resultaron, o sea, me llevaron hacia otro lugar, pero me quedé dentro con muchas ganas de trabajar este gesto como de, ¿no? Cuando te pones un abrigo y te lo agarras desde aquí, ¿no? Como que no te lo atas o no te lo abrochas, sino que este gesto. O sea, fui solo un poco allí con eso, en realidad. Y desde eso... y cómo fijar este gesto de alguna manera. Y entonces nada, pues empecé a trabajar, pero luego, claro, hacía mucho calor, no me apetecía tampoco nada trabajar ni con resinas, ni taparme máscaras. Hay veces que de repente surgen desde ahí, como no hay que sobreintelectualizar a veces, ¿no? Las decisiones tampoco. Y entonces, o sea, yo quería como fijar, pero que me permitiese como jugar mucho más. Y entonces me acuerdo que había en el estudio como escayola y empecé a probar a ver cómo se fija la tela con la escayola. Y había algo que me interesaba, pero se me hacía demasiado heavy. Y entonces ahí un día, no sé muy bien por qué, es que no me acuerdo, pero pensé en almidonar, como y si almidonase esto, y entonces desde ahí es lo que ha pasado un poco con todas estas piezas, que vienen todas como de lo que ha pasado a través de ese gesto. Es que es difícil hablar de ello igual, en este caso con una imagen, pero bueno, como ese plegar también venía como por la obra que hice luego allí en agosto, que era una obra que sucedieron muchas cosas en ese intentar encontrar ese gesto. Estoy intentando ser lo menos ambigua posible para que se entienda, pero es difícil. Cómo usar ese gesto, o sea, lo que pasaba ahí, que por eso también ha empezado a crecer la dimensión, ha empezado a crecer como la escala de mi práctica, y era porque había muchas decisiones interesantes en un lugar muy pequeñito, que yo estaba más acostumbrada a trabajar desde casi más lo tímido. Y entonces me di cuenta ahí en Drácula también, y ellas fueron clave en este sentido, es como, pero vete más hacia lo grande. Me parecía como, me daba la impresión de que ir hacia lo grande era un gesto como un poco más, que se me iba un poco de las manos, ¿no? Como que me parecía, pero luego resultó ser la clave porque se minimizaba el gesto, se entendía mucho más, y luego había algo como de esa pérdida de control, porque la dimensión era tan grande que de alguna manera cuando la ponía en la pared o doblaba estas cosas había algo de torpeza. Pero no, eso que hablábamos antes, yo creo, del azar, como que yo también soy bastante ordenada en realidad, pero no me gusta que las cosas estén como muy estáticas, muy fijas. Entonces la dimensión me daba la oportunidad de que físicamente mi cuerpo no pudiese como colgar aquello, ¿no? y que quedase colgado como de una forma un poco más libre o algo así. Y bueno, y esos trabajos vienen de ahí. Y ahora estoy totalmente ahí, como... Bueno, pues tienes una pregunta. Le voy a dejar un micrófono ahora para que te escuchemos bien. ¿De qué está hecha la cortina? ¿La cortina que está abajo o la cortina de la que habla Oliva? La que has hecho tú. Pues está hecha de resina. Tiene como una estructura de, ¿sabes? Como las venecianas, las cortinas que tapan las ventanas. ¿Sabes? Que haces así, las mueves y hacen así. Entonces esa es la estructura y luego resina y tela.
pero luego abajo te lo explico, te lo enseño mejor. Ella es Meiko, que es mi sobrina. Ana, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por tus explicaciones y nada, muchas gracias otra vez a todas y a todos vosotros por venir.